Bienvenidos a las jornadas Argentina 2050. ¿Qué país queremos en 30 años? Jornadas organizadas por el movimiento que precisamente lleva este nombre, Argentina 2050. Unas jornadas que están planteadas para analizar la coyuntura, analizar la crisis argentina y discutir una serie de balances y de perspectivas. En ese marco, hoy tenemos en esta mesa, ya en esta tercera jornada de las jornadas, valga la redundancia, una presentación de libros sobre un tema que siempre atraviesa la historia argentina y la coyuntura, que es acerca de la deuda externa y la relación del país con el FMI. En ese sentido tenemos a los autores, en primer lugar, Claudio Lozano, economista, ex director del Banco de la Nación, ex diputado de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de Unidad Popular y candidato o precandidato a presidente por el mismo partido. Su libro se titula La deuda ilegítima, renuncia al Parlamento, desafío de la democracia, y él va a estar presentando su obra. Y por el lado de Gonzalo Sanservino, doctor en Historia, investigador de CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires y delegado de ATE-CONICET, además de ser militante de Razón y Revolución y de Vía Socialista, que va a estar presentando su libro Nos gobierna el FMI. En primer lugar, si están de acuerdo, ¿querés arrancar vos, Claudio? La idea es que tengan 20 minutos cada uno y después abrimos preguntas del público. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, primero gracias por la oportunidad de participar de un foro tan sugerente como Pensar la Argentina en el 2050. Y sobre todo, además poder participar presentando un libro que indudablemente refiere un tema que, de acuerdo a cómo lo resolvamos, va a tener bastante que ver con lo que la Argentina sea en el 2050. De cómo resolvamos el tema del endeudamiento, algo va a incidir en el futuro de la Argentina. Buena parte de este texto, La deuda ilegítima, renuncia del Parlamento, desafío de la democracia, buena parte de este texto ya estaba escrito a finales del 2015. Sin embargo, la decisión de transformarlo en un libro, en realidad la tomé en el final del gobierno de Macri, ante la evidencia de que estábamos frente a el tercer ciclo de endeudamiento de la Argentina, un ciclo que repetía características muy similares a las que se habían dado en el proceso abierto por la dictadura militar y también en el proceso de los 90. Básicamente repetía la asociación entre el endeudamiento y la valorización financiera de los capitales y la fuga permanente de divisas, repetía el carácter político del endeudamiento con la injerencia que los Estados Unidos tenían y tuvieron con la incidencia en la definición del acuerdo que Macri estableció con el fondo, y también repetía los rasgos de ilegalidad, de ilegitimidad, que han sido propios del proceso de endeudamiento desde su origen para acá. Por lo tanto, en ese momento, en donde además la situación que se estaba viviendo a partir del 2018 indicaba que el tema de la discusión y la nueva reestructuración que necesariamente la Argentina iba a tener que dar en el marco de un nuevo gobierno, en ese contexto es que decidí publicar esto. En realidad siempre me sorprendió que
una cuestión como el endeudamiento, que ha sido seguramente el principal instrumento de dominación sobre la perspectiva y el desarrollo de la Argentina de los últimos 50 años, que ha sido además el factor principal de todo lo que ha sido esta verdadera estrategia de la desigualdad que se desencadenó sobre nuestro país desde la dictadura para acá y que tiene como impacto concreto la desindustrialización, el desguace del Estado, la injusticia en el reparto de los ingresos y el empobrecimiento general de la Argentina, que de alguna manera un factor que además define en gran medida el tipo de inserción internacional del país, que incide en el proceso de consolidación de un extractivismo y un proceso de reprivatización creciente de las exportaciones, que ha tenido que ver con la reconfiguración del poder económico a nivel local, con la internacionalización de los capitales principales de la Argentina, con el proceso de estancamiento y la puja distributiva en nuestro país, que un tema tan relevante que incide en la fragilidad fiscal y externa de la Argentina, en donde a pesar de que la Constitución dice sistemáticamente, para quien quiera leerla, que quien debe intervenir en la discusión es el Congreso Nacional, nunca el Parlamento se hizo cargo de este tema. Pese a la evidente ilegitimidad de origen que el endeudamiento tiene, por haber nacido en el marco del proceso militar y consecuentemente estar directamente emparentado con la tesis de la deuda odiosa, que es una tesis que tiene vigencia en el plano internacional. Es en ese marco donde pensé que tenía sentido relatar en el texto la experiencia fallida, pero experiencia al fin, de la única comisión investigadora que se creó en el Congreso Nacional para investigar el tema del endeudamiento y que tuve la oportunidad de integrar, y por lo tanto lo que contiene el libro es, en primer lugar, un relato de las peripecias que en todo caso siguió esa comisión, tratando de identificar las razones por las cuales esta comisión no llevó adelante los objetivos para los que fue conformada, y al mismo tiempo la investigación que, acompañado de un equipo importante de compañeras y de compañeros, y consultando a muchos expertos en la materia, desarrollamos y le presentamos, con independencia del no funcionamiento de la comisión, al Parlamento Nacional. Se lo presentamos al presidente de la comisión, se lo presentamos al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de la Cámara de Senadores, como resultado de una comisión que, no habiendo cumplido sus objetivos, por lo menos presentar algo que daba cuenta de nuestra presencia allí. Lo que hay acá es además del relato sobre las peripecias de la comisión, una investigación que reúne lo más importante de lo que han sido los estudios académicos sobre el tema. Al mismo tiempo hay toda una documentación bastante frondosa sobre las causas que a nivel judicial están aún presentes dentro del Poder Judicial en la Argentina. Está la opinión de varios expertos consultados, así como también, el señalamiento de las preguntas que fueron respondidas o no por los responsables al frente del Ministerio de Economía o del Banco Central respecto a las negociaciones que en materia de deuda se llevaron adelante. Por lo tanto, es un documento
que no es un documento, este libro no es un documento académico, es un documento de carácter político, que en realidad pretendía abrir un conjunto de elementos dirigidos a tratar de cambiar la actitud que desde la recuperación institucional para acá se vino teniendo respecto a cómo enfocar las discusiones o las negociaciones en materia de deuda. Ese era el objetivo, aportar en esa dirección sobre la base de entender que sistemáticamente los diferentes gobiernos, ya sea Alfonsín en el marco del Plan Baker, junto con Broderson, dijeron que en el marco del acuerdo en el Plan Baker el problema de la deuda estaba resuelto. Bueno, después Menem y Cavallo, bueno, Alfonsín terminó en default luego de esa definición. Menem y Cavallo también dijeron lo mismo, que el tema de la deuda estaba resuelto en el marco del acuerdo del Plan Brady, y también sabemos cómo terminó esa historia con otro default por parte de la Argentina. También se dijo con los canjes de deuda del 2005 y 2010 que el tema estaba resuelto, y la verdad que terminamos en el candombe del juez Griesa y compañía. Y bueno, también Macri, junto con Prat Gay, dijeron que en el marco del tipo de resolución que habían hecho del conflicto con Griesa, el tema del endeudamiento estaba terminado como problema de la Argentina. Bueno, y nuevamente la Argentina llegó al default en el final de esa gestión. Por lo tanto, el fracaso sistemático de todas y cada una de las reestructuraciones, más allá de que cada una tuvo sus especificidades, nos parecía que obligaba a plantear un conjunto de elementos para que el modo de encararla fuese otra. En este sentido, el libro se para en la necesidad de cambiar la consigna con la que se ha venido discutiendo el endeudamiento, básicamente la consigna que atraviesa buena parte de la dirigencia política del país es que hay que honrar las deudas. La consigna con la que nosotros creemos que hay que discutir esto es que las deudas efectivamente hay que pagarlas, pero las estafas no. Y eso supone plantear un criterio diferente que se aparta tanto de la idea de pagar a como dé lugar sin beneficio de inventario, como de la idea de decir libremente no pagamos, sin acompañar esto del conjunto de pasos, de definiciones, de argumentos y de posición y de procesos que puedan sostener una decisión de esa naturaleza. En ese marco, la necesidad de una auditoría parlamentaria como condición para el proceso de reestructuración del endeudamiento es básicamente lo que en este libro se sostiene como tesis principal. Y en el texto lo que aparecen, por las diferentes, desde las diferentes visiones que aquí se compilan, son algunas cosas que nos parecen centrales. La primera es que una deuda de carácter ilegítimo y que por lo tanto al tomarse en ningún momento consideró la capacidad de repago que el país podía tener respecto a esa deuda, es una deuda que nunca tiene la posibilidad de ser resuelta en términos financieros. Es decir, es una deuda que merece un tratamiento integral, que incorpore la cuestión financiera, pero que incorpore también un debate de carácter político y que incorpore los elementos jurídicos que hacen a la legalidad y a la ilegalidad que ese proceso efectivamente tuvo. En segundo lugar, señalar que en tanto no hay solución financiera, lo que se repite en una y otra vez es el hecho de que uno termina involucrado en un mecanismo de endeudamiento perpetuo en donde toda reestructuración a la postre lo que termina es convalidando una estrategia en donde hay que retornar al mercado de capitales para que con una nueva deuda financiemos el pago de la deuda vieja, con lo cual en la práctica nunca se sortea, sino que se sostiene en el tiempo el proceso de endeudamiento.
El otro elemento que aparece con claridad como fruto de las investigaciones y de los elementos que podemos recoger es que en realidad la deuda pública en la Argentina, su dinámica está indefectiblemente asociada a la evolución del endeudamiento de los capitales privados. No se puede entender el proceso de endeudamiento público sin ver primero el proceso de endeudamiento de los capitales privados. A la vez, lo que aparece también, y de hecho es confesado expresamente en una de las exposiciones que dio el presidente del Banco Central en ese momento ante la comisión, es que casualmente ese endeudamiento privado, que es el que determina las características del proceso de endeudamiento en la Argentina y del endeudamiento público, ese endeudamiento privado nunca estuvo registrado y que su construcción, el registro de deuda privada, se hizo a declaración jurada de las propias empresas. Es decir, no existió nunca un registro del endeudamiento de los capitales privados por parte del Banco Central, sino que eso fue una declaración hecha por las propias empresas y que el Estado asumió como válido. Y además, lo que también aparece con claridad es que ese endeudamiento del capital privado estuvo asociado a la apropiación de rentas extraordinarias de carácter financiero que contribuyeron a la expansión de los principales capitales que dominan la economía argentina. En este sentido, no tomar en cuenta este proceso, todos estos elementos, además de impedirnos dar de baja aquella parte del endeudamiento que no tenga condiciones de legalidad como para ser aceptada, al mismo tiempo lo que impide no considerar esto es todo lo que podría ser un proceso de recuperación patrimonial por parte del Estado respecto a aquellos capitales que transfirieron deuda que pagó el Estado, aunque eran de ellos, y que son capitales que estarían en capacidad de resarcir parte de lo que el conjunto de la comunidad puso en el marco del proceso que se vivió. El otro tema importante que aparece es que la mayor parte de la deuda con el denominado Club de París es una deuda tomada en la etapa de la dictadura y consecuentemente es una deuda en la cual el tratamiento de la deuda como deuda odiosa es absolutamente factible y jamás se esgrimió esta discusión por parte de los diferentes gobiernos en la Argentina. Y el otro punto es poner en debate el tipo de intervención que los organismos multilaterales y particularmente el Fondo han tenido y en qué medida esa intervención tiene que ver con los estatutos que esos organismos efectivamente tienen. Esto alude a los niveles de corresponsabilidad que ese organismo tiene con el proceso vivido por nuestro país. En el marco de este tipo de consideraciones, que son las que aparecen como resultado del texto, el libro contiene, digamos, además un análisis, sobre todo en el primer capítulo, del endeudamiento de Macri, que de alguna manera lo ponemos como señalamiento de la repetición sistemática del tipo de procesos que en esta cuestión ha vivido nuestro país. Y luego lo que viene es el informe sobre el funcionamiento de la comisión, o mejor dicho, el no funcionamiento. La comisión fue creada en el año 2014, a mediados del 2014, y recién se puso en marcha en abril del 2015. O sea, pasaron 9 meses prácticamente desde que se creó hasta que se constituyó. Una comisión a la cual nunca se le asignaron los recursos que necesitaba para llevar adelante el proceso de investigación, y una comisión a la cual buena parte de los principales bloques políticos de la Argentina vaciaron durante casi todo su funcionamiento, a punto tal de que la comisión solo tuvo 6 reuniones, de las cuales 2 tuvieron que ver con firmar acuerdos con determinados organismos de investigación privados, que por otra parte nunca llevaron adelante el proceso para el cual se acordaron. Además de eso,
lo que hay es todos los planteos que nosotros formulamos respecto a cómo podría haberse hecho el proceso de investigación de la deuda, señalando el tema de la importancia de algo que jamás se hizo, que es el tema de llevar adelante y construir un censo de acreedores. Eso nunca formó parte de los procesos de negociación, de manera tal de que uno pudiera distinguir entre aquellos acreedores que tenían títulos de deuda legítimos a aquellos que no tenían títulos que los asistieran con la misma característica. También hay un anexo donde está la documentación de las causas judiciales, tanto de, digamos, todas las causas de la inicial de Alejandro Olmos, como también las referentes a el proceso de negociación que llevó adelante el gobierno de Alfonsín, como las causas referidas al tema del caso del Plan Brady, como las vinculadas a los procesos de canje, señalando las irregularidades que cada proceso de reestructuración efectivamente tiene. Hay también una respuesta a las preguntas que nosotros le hicimos al fiscal Delgado, que tiene una intervención muy importante en el tema de la presentación que él hizo como fiscal en cada una de estas causas. Están también las preguntas que nunca respondió el Banco Central y el Ministerio de Economía. Están las cosas que surgen de la exposición que hizo el presidente del Banco Central. Y bueno, digamos, el otro elemento que también aparece en la exposición del presidente del Banco Central, además de este dato tan relevante para cualquier discusión, que es el hecho de que la deuda privada no tenía registro de ninguna naturaleza, es el reconocimiento por parte del presidente del Banco Central de que en ningún caso el Banco Central cumplió con la ley de administración financiera en los distintos créditos que se tomaron en el país. O sea, la ley de administración financiera establece la necesidad de un informe sobre la capacidad de repago que la Argentina tiene que tener para poder tomar ese crédito. Y esos informes en la práctica no existieron nunca. Lo único que hay es un aval de carácter formal y administrativo, pero no se cumple con el procedimiento que la norma reclama. En nuestra opinión, digamos, la votación en el 2019 en favor del Frente de Todos abría una oportunidad para poder utilizar estos elementos y para poder cambiar la lógica con la que en todo caso se ha venido llevando adelante los procesos de discusión del endeudamiento en la Argentina. Era una oportunidad para que el Parlamento tomara cartas en el asunto, porque una vez más la ilegalidad y la ilegitimidad en el proceso de toma del endeudamiento era por demás manifiesta. Aparecieron en el marco de todo lo que ha sido el periodo del gobierno del Frente de Todos una serie de documentos de organismos públicos que son muy elocuentes respecto a las irregularidades de la deuda. El caso del documento del Banco Central estableciendo la malversación de fondos, ¿no?, de una deuda tomada para afrontar los compromisos a una deuda que en la práctica sirvió para financiar la fuga de capitales. El tema de la presentación hecha por la Oficina Anticorrupción, que establece también el tema de la inconstitucionalidad, niveles de ilegalidad e incluso habla directamente de la asociación ilícita entre quienes nos endeudaron y quienes fugaron capitales y pide el levantamiento del secreto bursátil, fiscal y financiero, el tema de la presentación hecha por la Procuración del Tesoro, la presentación ahora últimamente hecha por la Auditoría General de la Nación. O sea, hay 4 documentos públicos, ya no son investigaciones privadas ni las argumentaciones que cualquiera de nosotros pueda hacer, sino que hay documentos de organismos públicos que señalan con claridad que sobran los elementos para plantear la nulidad del endeudamiento. Frente a esto, el Poder Ejecutivo no tomó ninguna definición, el Poder Parlamentario no avanzó
en ningún tipo de investigación y la justicia tiene dormidas las causas que tienen que ver con esta cuestión. Así que la verdad que, bueno, en lugar de que podamos tomar los elementos que la historia nos brinda para cambiar el criterio y pasar de honrar las deudas al criterio de que las deudas se pagan y las estafas no, la verdad que lamentablemente la última intervención del Parlamento en este sentido estuvo ligada a legalizar la estafa en lugar de a denunciarla y invalidarla. Así que bueno, en este marco estos son los contenidos que tiene el libro que tuvimos la oportunidad de producir. Muchas gracias. Gracias, Claudio, primero por la exposición, por el libro, pero sobre todo por aceptar, yo te había estado escribiéndote, hablé con Eugenio, te propuse, bueno, Claudio quería presentar el libro en el marco de armar todos los paneles a la jornada. Yo tenía también un libro sobre el FMI y dije, bueno, le propongo a Claudio, a ver si le parece. Fíjense, Claudio respondió él y Eugenio, que es el secretario, sin ningún problema presentamos los dos libros, así que gracias porque, o sea, yo leía a Claudio Lozano cuando estaba estudiando y ahora tengo la oportunidad de presentar un libro chiquito sobre el FMI, también es como el de Claudio, digamos, con otro contenido, un libro militante que se propone discutir una serie de ideas de una suerte de sentido común en la izquierda sobre el FMI. Seguramente habrá muchos contrapuntos con el libro de Claudio, que es súper interesante. Algunas cosas quizás coincidimos, otras no, pero nos parecía interesante desde la organización poder debatir un poco el peso que tiene la deuda, el peso que tiene el FMI en los problemas de la Argentina, y un poco este libro se propone eso. El libro que escribí es un folleto, Nos gobierna el FMI. También para la misma época que salió publicado el de Claudio, 2019, digamos, frente a las mismas preocupaciones, el acuerdo de Macri que volvía a poner en escena al FMI con un nivel de endeudamiento muy importante, y esto que señalaba Claudio de un problema que se repite, bueno, viene tal reestructuración y el problema, se terminó el problema de la deuda, vuelve. Reestructuración, vuelve el problema de la deuda. O sea, es una cosa, una constante desde hace por lo menos 50 años en la Argentina o más, el endeudamiento externo y el FMI, un problema que nunca termina de resolverse y sobre el que siempre volvemos. Y frente a esto, queríamos discutir en este libro dos ideas que no nos terminaban de cerrar en torno al problema del FMI. Primero, que nuestro país está dominado, sometido al FMI. Esa es la primera idea que queríamos discutir. La segunda es que el principal problema de la Argentina es el FMI. Que el FMI es el que nos impone el ajuste, que el FMI es el que termina impidiendo que la Argentina crezca y se desarrolle. El FMI, todo lo que viene asociado, ¿no? La deuda externa, organismos multilaterales de crédito, los clubes de acreedores como el Club de París, que la crisis es culpa del FMI. Nosotros exploramos una idea alternativa en este trabajo, que es que el FMI, más que dominar, viene a imponer un parche a problemas que no serían menos graves en la Argentina sin el FMI. O sea que la presencia constante del FMI en la vida política argentina de los últimos 50 años es una expresión superficial de un problema mucho más grave. El ajuste en la Argentina se impondría igual de la misma manera con o sin FMI. Entonces el libro arranca, ¿no?, viendo cómo funciona el FMI. No me voy a explayar demasiado en eso. Tanto el libro de Claudio como el mío van a estar abajo en la Feria del Libro, porque está la Red Editorial, que es quien edita el libro de Claudio, tiene un stand en la Feria del Libro, y también está
el stand de Ediciones R&R, donde pueden conseguir los 2 títulos. Pero bueno, sin explayarme demasiado en eso, muchas veces uno lee mucho sobre el FMI, la crítica por izquierda al FMI, y pareciera como que se espera que el FMI haga caridad, preste plata, no pida nada, no me la devuelvas, dejá acá tenés, arreglate. El FMI no hace caridad, lo cual no quiere decir que tenga sus propios intereses en prestar deuda a países como la Argentina. El FMI actúa como un regulador de la dinámica capitalista a nivel mundial, impulsando un sistema de reglas, fundamentalmente la liberalización del comercio y los mercados de capitales, impulsando las privatizaciones para favorecer a los capitales más concentrados a nivel mundial, o sea, las burguesías de los países más poderosos, en particular de los Estados Unidos y Europa, sobre todo Estados Unidos, que tiene, por la propia estructura del fondo, un papel determinante en lo que el fondo termina haciendo, en el gobierno del FMI. O sea, lo que hace el FMI es promover a través de sus políticas, que impone por la vía de los préstamos que además habilitan otros préstamos, porque la deuda con el FMI es relativamente chica para un país, ¿no? Para nosotros es enorme, pero lo que tiene el FMI es que habilita la apertura del mercado internacional de capitales y de la mano del FMI llegan otros préstamos. Lo que hace el FMI es promover una concentración y centralización del capital a escala mundial que favorece a los capitales más grandes, a los capitales de los países que dominan el FMI, porque los capitales más grandes se terminan devorando a los chicos. Pero esto, o sea, más allá de las intenciones del FMI, creemos que no implica ningún tipo de sujeción, por algo que parece una pavada, pero es importante, que es que nadie obliga a ningún país a solicitar la asistencia del FMI. Claudio probablemente no concuerde con nada de esto, pero había algo que decía Claudio que me parece importante, que es esta idea de que la deuda externa argentina, va ligada también al endeudamiento de los capitales privados. Bueno, precisamente cuando uno mira el problema del FMI en la Argentina, lo que tiene que mirar es a la burguesía argentina. Porque el problema de la Argentina es que su clase dominante, la burguesía, no puede dejar de pedir dinero al FMI. O sea, el FMI no intervendría como interviene ahora sobre monitoreando las cuentas públicas, sugiriendo medidas, acordando con los gobiernos planes de ajuste, si no hubiera gobiernos que van a pedir al FMI. Por eso, lo de la sujeción es relativo, o sea, acá el que se somete al FMI es porque quiere. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene la necesidad de endeudarse. O sea, el problema es que la Argentina es deuda dependiente desde hace muchísimas décadas. El problema no es el fondo, no son sus condicionalidades, sino que la Argentina todo el tiempo está necesitando recursos para sostener a duras penas su funcionamiento. Y de hecho, cuando la Argentina optó por otras alternativas, por ejemplo, pagar por adelantado la deuda al fondo, a la corta más que a la larga, tuvo que salir a pedir deuda a otros lados y más cara. El problema, más que el FMI, es la necesidad constante de la Argentina y en particular de su clase dominante de endeudarse constantemente. Y acá una constante, así como Claudio mencionaba, esta constante de las reestructuraciones que se anuncian como la solución a un problema que en realidad no se soluciona y que hace 70 años que tenemos un problema con el endeudamiento externo. Así como tenemos
esa dinámica que se repite, hay otras dinámicas que se repiten. Cuando uno observa la historia de la Argentina y el FMI, uno lo que se encuentra es que la Argentina, la dinámica de negociaciones con el FMI es, cada tanto se tensionan las relaciones, sobre todo en dos momentos. Cuando la Argentina por alguna razón no puede pedir plata al FMI, o cuando la Argentina tiene una posición económica circunstancialmente sólida que le permite tensionar las relaciones con el FMI. Esto no tiene tanto que ver con el perfil político de los gobiernos, sino con una situación claramente de base económica. Porque, por ejemplo, vemos una situación así cuando Néstor Kirchner decide pagar la deuda completa al FMI, pero también lo vemos con Onganía, por ejemplo. Onganía, en el 68, antes de que estalle el Cordobazo, la economía argentina andaba más o menos bien, comienza a cuestionar los acuerdos de deuda, en particular los que había con el Banco Mundial, y en ese momento tensiona la relación con el Banco Mundial, también con el FMI, no porque, o sea, sí, había un componente claramente ideológico, pero más que eso lo que pesaba es que no se necesitaba al FMI, pero esto es algo que no suele suceder en la historia argentina. La historia argentina, al revés. O sea, venimos desde hace muchos años de crisis en crisis. La Argentina viene, bueno, Claudio mencionó esta sucesión de renegociaciones que en general coinciden con periodos de reestructuraciones de deuda y momentos de crisis del capitalismo argentino, en los que lo que se observa es esta dinámica de la Argentina tensiona las relaciones con el FMI o simplemente no se puede pagar, como pasó con los últimos años del gobierno de Macri, donde se inventaron ese eufemismo del reperfilamiento de vencimiento de deuda, simplemente porque no los podían pagar. Pero a la larga, incluso después del default de 2001, a la larga, todos los gobiernos terminan en la misma dinámica de ir a negociar con el fondo, acordar con el fondo las condiciones para reingresar al mercado de capitales. Porque el problema, la razón que explica esta dinámica, o sea, uno la ve constantemente. Bueno, el libro tiene en la portada un momento muy clave de esto. Esta foto es de 2014, 2015, si mal no recuerdo. Últimos momentos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo gobierno, Axel Kicillof, ministro de Economía, gobierno de un gobierno de kirchnerista que pocos años antes había decidido pagar el conjunto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La razón que se dio era no tener que estar sometiéndose a la auditoría del fondo, algo que, por lo menos desde mi criterio, es una sobreactuación, porque lo que termina haciendo es pagar. Es muy interesante el planteo de Claudio, porque lo que plantea Claudio es hay que revisar la deuda y desconocer todo lo que sea ilegítimo. Bueno, acá lo que se hizo es te pagamos todo, ni siquiera pregunto qué, pagamos toda la deuda al FMI antes de que el FMI te la pida. Es como ir debes plata al banco y vengo y te pago todo junto. Cuando no es necesario, y la Argentina pasaba por una serie de necesidades a las que podría haber destinado ese dinero que se le dio al FMI. Pero más allá de eso, el gobierno decide pagar el conjunto de la deuda con el FMI. Y sin embargo, menos de 10 años después, vemos a un gobierno del mismo signo político, Cristina Fernández de Kirchner, al ministro Axel Kicillof, andar
foro internacional tras foro internacional en este tipo de actitud con Christine Lagarde, que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional, porque necesitaban volver a endeudarse, porque la Argentina había entrado otra vez en esta dinámica cíclica de una crisis en la cual todo el tiempo necesitan volver a pedir, necesitan arreglar con el Fondo Monetario Internacional porque necesitan volver a pedir. De hecho, por esta época, Axel Kicillof arregla la deuda, por ejemplo, con el Club de París, para que vean el cambio de actitud dentro de un mismo gobierno. Me parece que son ejemplos muy interesantes. Axel Kicillof llega a un acuerdo con el Club de París por la deuda defaulteada en 2001, que había estado impaga hasta ese momento. Un acuerdo porque tenía esta necesidad de volver a reingresar al mercado de capitales. Firma un acuerdo con el Club de París por el cual se paga sin cuestionar no solo todo el capital, sin ninguna quita, todos los intereses sin ninguna quita, sino incluso los punitorios, que eran los intereses que lo que te cobraba además el Club de París por todo el tiempo que habías estado sin pagar la deuda. Fue tan escandalosa esa agachada que Martín Guzmán, que después terminó firmando el acuerdo con el FMI, siendo ministro de Economía del actual gobierno, cuestionó ese acuerdo con el Club de París que había firmado Axel Kicillof, del que Guzmán tuvo que pagar la última cuota. Lo que uno ve es que todos los gobiernos, más allá del signo político, desde hace 70 años, repiten la misma historia. Tensionan la relación con el fondo cuando pueden, porque hay recursos, en particular en coyunturas de fuerte alza de los precios agrarios, como fueron la década del 2000, o cuando no les queda otra, porque no se puede pagar, el 2001, o sea, se rompe la relación. Bueno, en el 2001 no se rompió la relación, al FMI le siguieron pagando, incluso durante el default, pero digamos, cuando no queda otra, tienen que ir a negociar las postergaciones, bueno, como fue el último acuerdo de Martín Guzmán que ahora está llevando adelante Sergio Massa. Pero lo que uno ve como una constante, además de la presencia permanente de la deuda externa en la Argentina, es que a la larga o a la corta, todos los gobiernos, sin importar el signo político, terminan recomponiendo la relación con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores externos, muchas veces realizando agachadas como las que comenté, porque lo que sucede es que detrás de estos gobiernos se encuentra una clase social. Una clase social, la burguesía argentina y la burguesía extranjera que opera en la Argentina, que se viene fagocitando al país y que viene hundiendo al país cada vez en peores crisis. Y esa clase social, la burguesía, no puede romper con el fondo ni solucionar el problema de la deuda. O sea, tarde o temprano llegan a algún acuerdo con los organismos multilaterales de crédito, porque acordar con ellos es la condición para seguir endeudándose. Se arreglan con el FMI, arreglan con el Banco Mundial, con los deudores externos de cualquier tipo, porque en última instancia la burguesía argentina necesita volver a endeudarse y volver a pedir. Este libro, que fue escrito, como decía, entre mediados de 2019 y principios de 2020, en el contexto del megacuerdo de Macri con el FMI, anticipaba en sus líneas lo que finalmente sucedió durante este gobierno y la deuda. O sea, anticipaba que esta dinámica de van a volver a acordar, porque necesitan volver a pedir deuda, se iba a repetir. Y que el FMI iba, como era una deuda, como bien señala también el libro de Claudio, impagable, o sea, una deuda que Argentina, en las condiciones en que se firmó en su momento, no se podían pagar, y esto iba claramente
a una reestructuración, pero esa reestructuración se iba a terminar haciendo, iban a llegar a un acuerdo. El FMI sabía que Argentina no podía pagar y Argentina, en realidad la burguesía argentina, tiene la necesidad de arreglar para seguir pidiendo deuda. Eso lo anticipamos porque es una dinámica que se viene repitiendo constantemente desde hace años. De eso se trata el libro. La idea del libro es poner en discusión y brindar elementos para pensar el problema desde otro lado. O sea, para nosotros el FMI, la deuda externa son un síntoma, una expresión de un problema de fondo, que es que la clase dominante argentina, la burguesía argentina está agotada, Argentina está quebrada, y está quebrada porque estos empresarios que viven o sea, viven de quitar recursos de subsidios, transferencias, o sea, viven de comerse a la Argentina y comerse la riqueza producida en la Argentina, la han llevado hasta acá. Y mientras no podamos superar ese estado de cosas, la Argentina va a seguir dependiendo del FMI. Acá el problema, creemos nosotros, es estructural y la forma de resolverlo pasa por ahí. Bueno, gracias por escuchar esta presentación. Bueno, gracias a los autores. Hechas las presentaciones de ambos libros, se abre para quien quiera preguntar algo, comentar, hacer su aporte. Está abierto el micrófono. Yo soy Guillermo Chávez, soy docente de allá de la provincia de Jujuy. Estuve aquí de pasada y no podía perderme esta oportunidad de escucharlo, sobre todo a Lozano, que lo sigo hace mucho tiempo, y el tema de la deuda, que me interesa muchísimo. Yo leí un libro sobre John Perkins que habla, en consonancia con lo que usted estaba diciendo, perdón, no me acuerdo su nombre, Gonzalo, tiene una tesis distinta. Él dice que él trabajó para una corporación entre público y privada y que se encargaba de corromper a los presidentes para que tomaran deuda. Que la idea de las deudas tomadas eran que no se paguen, sino que generen esto que usted decía, que sean impagables y que generen más deuda y una espiral interminable. En su libro detalla toda su actuación, digamos, y es realmente impresionante porque parece una política sistemática para toda América Latina que se fue llevando en las décadas pasadas. Y la conclusión es que siempre estamos pagando y pareciera no tener final. Entonces yo lo que le quería preguntar a ustedes dos, desde su punto de vista cada uno, es sobre básicamente algo que me hace mucho ruido, pero de lo que no se habla mucho. Y yo quería preguntar sobre los organismos de presión que debe haber, porque me imagino que a la hora de investigar, de repente no hay financiamiento, de repente no hay colaboración, de repente hay mucha gente molesta o inquieta o hay presiones. Entonces, seguramente debe haber muchos intereses en que las investigaciones no salgan adelante y de que no se hable en la televisión y en los grandes medios, de que este tema pase lo más desapercibido posible. Entonces yo quería preguntarle por ese tema, ¿cuán profunda es la presión que ejercen ciertos organismos o ciertos lobbies para que esto no tome estado público? Bien, sigue abierto el micrófono. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a reducirlo lo más que pueda. En un principio, ¿por qué vos planteas que el endeudamiento con el fondo abre la puerta para el endeudamiento con el resto de los organismos de crédito? Personalmente no veo esa situación lineal que vos planteás, pero me gustaría que lo expliques. Y para Claudio, ¿cuáles fueron las razones por las cuales la comisión legislativa no funcionó y que efectivamente el oficialismo también intervino, según tu mirada, activamente para que eso no funcionara? El oficialismo,
para que no funcionara la comisión, digamos. Y para los dos, ¿cuál es la perspectiva, digamos? El diagnóstico con más y con menos es más o menos coincidente. El tema es, de acá en adelante, ¿cuál sería la perspectiva para intentar resolver este dilema de la deuda? Una pregunta para los dos, en realidad. Ya que se habló de la desindustrialización, si toda esa masa de deuda que la Argentina siempre pide termina sirviendo para aumentar la productividad o del gran capital o de algo en la Argentina, o termina siendo tirado a la basura, en realidad. Más que nada eso. Yo no sé si es parecida a la que preguntó recién el compañero, pero vos, Claudio, habías dicho que en el 2019 pensaron que se iba a revertir la situación de la Comisión de Endeudamiento, y quería que, si podías explicar por qué pensabas que esa situación se iba a revertir en el 2019, digamos, qué pasaba con esa alianza. Y bueno, ¿qué balance queda después de lo que pasó en el 2019? Lo mío es muy chico, que va para los dos, obviamente, para que profundicen en esta discusión. La pregunta es, porque me parece que el debate aparece ahí, ¿la crisis provoca la deuda o la deuda provoca la crisis? Me parece que la discusión es eso. O sea, Claudio dice, la deuda es la causante de la crisis de la economía. Gonzalo dice, la crisis nos lleva a pedir deuda. Hay un punto en el cual la discusión termina en un problema puramente empírico, por decirlo así, o numérico. Sí, uno dice, en un plano aparece la idea, una idea general, de que la Argentina es un país rico que es saqueado. La otra idea es, no, la Argentina no es un país rico. Eso también tiene una resolución empírica, niveles de productividad, PBI, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay otra discusión, me parece también, que se salda en términos empíricos, por eso la pregunta, ¿qué cálculo saca cada uno de ustedes dos? Es muy fácil. ¿El FMI saquea a la Argentina, sí o no? Bueno, veamos cuánta plata entra y cuánta plata sale. Si sale más de la que entra, tiene razón Claudio. Si entra más de la que sale, tiene razón Gonzalo. ¿Qué cálculo hace cada uno de los dos? Nada más. Mantenemos el orden. Bueno, me la han puesto difícil con las preguntas. Me la han puesto difícil con las preguntas, muchas preguntas. A ver. ¿Por dónde arrancamos? Esperen. Lo que decía el compañero de Jujuy, ¿sí? Si hay presiones sobre los gobiernos para tomar más deudas. Yo la verdad que no lo veo. Si uno se pone a ver los países más endeudados del mundo, incluso los países que más deuda han tomado con el FMI, no son países que estén en la misma situación que Argentina. Y después cuando uno piensa en ese tipo de tesis, por ejemplo, tendría que, porque la Argentina ha estado muchas veces en situación de default, de no poder pagar la deuda, y sin embargo la deuda se termina volviendo a arreglar. Bueno, una de las últimas veces es durante el gobierno de Néstor Kirchner, la reestructuración de la deuda a cargo de la Baña. Yo la verdad no veo que haya, en ese caso, una presión de algún tipo de potencia extranjera para que la Argentina se vuelva a endeudar, sino una necesidad que tiene que ver con algo que decía recién el último compañero, que es el tema de la crisis. La crisis permanente en la que viene la Argentina desde hace 70 años, la que lleva a que todo el tiempo la Argentina tenga que volver a endeudarse. Decime, Roberto, si me paso con el tiempo, porque ya veo que fue la mierda y no le dejo espacio a Claudio. La Argentina, cuando uno mira la dinámica de la economía argentina, se encuentra desde la década del 50
una estructura económica que estuvo fuertemente basada en un elemento de compensación de debilidades estructurales de la burguesía industrial argentina, que siempre tuvo fuertes dificultades para competir, siempre sobrevivió en el mercado interno, utilizando como un elemento de compensación recursos provenientes del sector dinámico de la economía argentina, que es el agro, y transfiriendo recursos hacia ella. Cuando ese elemento, la renta de la tierra, los ingresos por exportaciones agropecuarias, ya comienzan a ser insuficientes para sostener una estructura industrial que crece, que cada vez es más pesada, que cada vez demanda mayores transferencias por la vía de subsidios, programas de promoción, etcétera, empieza la Argentina a tener que buscar otros elementos de compensación. Por un lado, el avance sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, en ese momento, la forma de tratar de resolver esto es la caída salarial, el avance de transformaciones en las cuales todo lo que compone el salario indirecto de los trabajadores se va achicando y se va reduciendo, todo lo que es la reforma del Estado, la última dictadura, el menemismo, la reforma laboral, todo eso va haciendo que cada vez los trabajadores recibamos menos, y eso es un elemento de compensación, el abaratamiento relativo de la mano de obra. El otro elemento de compensación que aparece para cubrir estas debilidades del capitalismo argentino es el endeudamiento externo. Entonces, el problema es que el capitalismo argentino tiene un agujero que tapar, un permanente déficit económico que cubrir, y ahí es donde aparecen estos elementos de compensación como la deuda. Creo haber respondido esto más o menos, porque piden demasiadas cosas en las preguntas para poco tiempo. El tema de la crisis, o sea, para mí claramente es la crisis la que provoca la deuda, y es la crisis el problema anterior. No respondo de esa manera a los dos. La Argentina pide, como muchos países piden, porque hay en el caso de la Argentina, más que dificultades circunstanciales, hay un déficit permanente, o sea, hay un capitalismo que no funciona, sobre todo no funciona por su clase dominante, y esto hace que el problema de la deuda vuelva una y otra vez. Después, una pregunta más específica que me hacían por allá: ¿por qué el endeudamiento con el fondo abre endeudamiento con otros países? Eso es algo sobre lo que en general la literatura, sobre la bibliografía sobre el tema está de acuerdo, que es que el FMI es como una especie de garantía. O sea, el FMI no presta mucha plata, no tiene mucha plata para prestar. La deuda con el FMI de cualquier país del mundo en general es chica, pero el FMI es como una garantía. Si el FMI te prestó plata, si estás en un stand-by con el FMI, eso habilita a que otros te presten. Otros países, otros organismos o deudores privados. Por eso el FMI funciona como una especie de garantía que te abre la puerta hacia otro tipo de endeudamiento que en general es mucho mayor. O sea, la deuda de la Argentina con el FMI es un porcentaje muy mínimo de la deuda externa total, que es muchísimo más. Después, bueno, otra pregunta ahí relacionada, y ya con esto cierro, y después retomo algo que me parece interesante, lo que preguntaban, no tanto para mí, sino para Claudio. El tema de la desindustrialización, bueno, ahí no voy a abrir otro debate con Claudio porque no vamos más.
Para mí no hay en los 70 un proceso de desindustrialización, sino un proceso de concentración y centralización de capital. Industria sigue habiendo, pero mucho más concentrada. Con el tema de la deuda, a ver, la deuda lo que hace es tapar los agujeros de la economía argentina. O sea, acá buena parte de la deuda que llega a la Argentina muchas veces termina yéndose en lo que se conoce como fuga de capitales, que es un fenómeno que uno tiende a asociar a se están robando la plata, están saqueando el país, pero es mucho más sencillo, que la fuga de capitales se le llama al proceso por el cual el mantener un tipo de cambio barato, o sea, un dólar barato, una medida que se toma para que no se dispare la inflación, que licuaría los salarios, o sea, una mega devaluación. La alternativa a una mega devaluación es mantener el tipo de cambio. Eso es lo que sucedió en el último tiempo del gobierno de Macri, pero también ha sucedido en épocas en gobiernos kirchneristas, por ejemplo. Se sostiene el tipo de cambio barato y eso, salvo que vos pongas un cepo, lo que te habilita es, bueno, la gente empieza a comprar dólares porque hay una expectativa de devaluación. O sea, el dólar está barato, cualquier momento hay una devaluación, entonces mientras se puede se compra dólares. Entonces, muchas veces la deuda externa se termina yendo en esos procesos. Pero es sostener, es tapar los agujeros de la economía argentina. No es que la plata desaparece, es postergar el estallido de la crisis. Generalmente, la deuda que ingresa, en los momentos en que ingresa gran cantidad de deuda, por ejemplo, es lo que pasó antes del estallido del 2001. Ahí entró bastante plata, que desaparecía megacanje. ¿Y qué es lo que sucede con esos recursos? Y que se van en las medidas para evitar el estallido de la crisis. Una crisis que no tiene que ver con las medidas que exigen o con lo que te presta o no te presta el Fondo Monetario o los organismos multilaterales de crédito, sino con que la propia economía tiene este agujero, que es la propia burguesía argentina que dilapida y derrocha recursos, y eso es lo que lleva permanentemente a pedir. Igual no me voy a extender mucho más, simplemente una cosita más para Claudio y lo dejo cerrar. En relación a lo que preguntaba por ahí una compañera sobre la cuestión de, digamos, el balance del gobierno del que fuiste parte y que es de un frente, el Frente de Todos, en el que está todavía Unidad Popular y por el que te presentás de candidato. A mí, una de las cosas que me surgía al leer tu libro es que a mí me pasó todo lo contrario trabajando en el mío, a mí me parecía como muy evidente en 2019 que iban a terminar acordando, que más allá de quién sea el ministro de Economía, algo que obviamente está en discusión, iban a terminar arreglando con el FMI. No en las condiciones en que planteas vos en este libro, o sea, una reestructuración, reclamando revisando la deuda para ver qué corresponde pagar y qué no corresponde pagar, que entiendo que ese es tu planteo, sino que iban a terminar arreglando por cualquier cosa y reconociendo todo para tratar de llegar a un acuerdo que permitiera esta dinámica de arreglo para poder volver a pedir. Quería preguntarte cómo veías vos en 2019 que se iba a dar, o cómo pensabas que se iba a dar la relación con el FMI, y también por qué ahora que pasa lo que pasa con el FMI, calculo que vos tendrás una posición crítica sobre la relación que está teniendo el actual gobierno con el FMI, porque deciden desde Unidad Popular mantenerse en el Frente de Todos y presentarse a la interna del Frente de Todos. Desde mi perspectiva, yo creo que desde la perspectiva de el problema es la burguesía, el problema es la burguesía argentina, me parece que si la Unidad Popular se decidiera armar
un frente, una fuerza política que exprese a los trabajadores sin ninguna fracción de la burguesía, en el que se puedan discutir todas estas cosas, me parece que habría una perspectiva de construcción mucho más fuerte que la que hay en el frente de todo, donde evidentemente se convive con sectores que por lo menos desde mi perspectiva representa a sectores de la burguesía. Bueno, nada más, te dejo, Claudio, cerrar. Bueno. No. Primero que es difícil situarse en tratar de confrontar una posición a la otra, porque yo no me ubico en el lugar de pensar que quien nos gobierna es el fondo. No hay en mí un criterio de esa naturaleza, sino que en realidad... No, pero lo digo por la pregunta que hizo acá el amigo. Para mí la cosa es más compleja. El bloque dominante de capitales que gobierna la Argentina involucra un conjunto de grupos empresarios, algunos de capital local, pero fuertemente internacionalizados, y cuando digo internacionalizados, es grupos que en el proceso vivido en los últimos 50 años han terminado enviando e invirtiendo buena parte de sus excedentes en el exterior, y consecuentemente su lógica de funcionamiento es una lógica transnacional, no es una burguesía nacional, es una burguesía local, internacionalizada. A eso se le agregan una parte central y muy importante de capital extranjero, de distintas características, pero que tiene un peso dominante en la economía argentina, o sea, muy superior al local, y que tiene control sobre las principales áreas de funcionamiento del capitalismo local, y en ese marco también intervienen otra facción nueva resultante de la deuda, que son los acreedores. O sea, los acreedores y su organismo asociado, el fondo, son parte de la estructura de poder que gobierna la Argentina. En algunos casos tienen más primacía en la definición de las políticas, en otros casos tienen menos, porque tienen más incidencia capitales locales o capitales extranjeros. Pero digo, el bloque de poder es un bloque de poder más complejo, con contradicciones, y que eso es lo que creo que hay que discutir en cada momento, porque no todos los gobiernos son iguales. Si no, uno podría llegar a decir, bueno, el gobierno de Macri es igual que el del Frente de Todos. No, son gobiernos distintos y donde la primacía de determinados intereses sobre otros, en cada caso, funciona de manera diferente. Por lo tanto, yo no me ubico en que nos gobierna el fondo. Hay un bloque dominante integrado por capitales locales, extranjeros y acreedores, donde el fondo es una herramienta de esos, o un instrumento de esos acreedores. Segunda cuestión, para nosotros el endeudamiento es un fenómeno vinculado al proceso de financiarización de la economía mundial. Esto es, la existencia de enormes excedentes a nivel mundial que no tienen dónde invertirse y consecuentemente encontraron en transformar a nuestras economías en verdaderos casinos para, por la vía de la valorización financiera o por la vía de explotar mercados que antes no eran mercados, sino que eran ámbitos de políticas públicas, la salud, la educación, las jubilaciones, digo, la intervención de los capitales privados en la medicina privada, la educación privada, la jubilación privada, tío, y el tema de la especulación en el mundo financiero son mecanismos que utiliza el capital en una situación de excedentes disponibles para mantener la valorización de sus capitales. Obviamente, como eso se va disociando de la economía real, da lugar a procesos de crisis que se van dando y que tienen distintos momentos y que forman parte de las crisis de la globalización financiera. Pero a lo que quiero ir es que la deuda es el mecanismo que articula el funcionamiento del capitalismo argentino con la fase de la economía mundial. Eso es la deuda. Es esa
relación, es la relación del capitalismo argentino con el mundo. Y en ese marco, el fenómeno no es solamente el momento de la crisis. El endeudamiento funciona antes de la crisis. Es decir, cuando los capitales privados toman deuda en el exterior para invertir en el sistema financiero local a tasas de interés superiores a las existentes en el mundo, para luego sacar ese dinero, luego de hacer la renta correspondiente, la transforman en dólares, porque el tipo de cambio se sostiene. Las políticas que se utilizan para esto son políticas de apertura comercial y financiera para que los capitales puedan entrar y salir cuando quieran, y políticas de altas tasas de interés con tipo de cambio fijo que permitan ingresar, hacer guita en términos financieros y volver a salir, así, transformando esa ganancia financiera en dólares. Ese mecanismo existió con la dictadura, con Martínez de Oz, existió con Menem y la convertibilidad, y existió con Macri. Ese proceso de acumulación financiera se transformó en central para los capitales en la Argentina. Esta burguesía de la que habla Gonzalo es una burguesía que tiene en la acumulación financiera un componente importante de su lógica de funcionamiento. Y por lo tanto, en el momento del ingreso de capitales se vive un momento pletórico sin ningún problema. Luego, en el momento de salida, aparece la crisis, pero la deuda funciona en ambos momentos. En un momento hay ingreso, en otro momento hay salida. Y en realidad, cuando uno mira lo que pasó en la Argentina, y eso va a tu pregunta, vos tenés 300.000 millones de dólares de deuda, pagaste 300.000 millones de dólares de intereses y salieron por fuga 300.000 millones de dólares. Es decir, vos tenés la misma deuda que la fuga y además pagaste 300.000 palos. Entonces digo, en este sentido, para la pregunta que hacías vos, no quedó un mango en financiamiento de inversión o lo que fuere. Nunca tuvo ese destino el endeudamiento. El endeudamiento lo que hizo fue permitir un proceso creciente de acumulación financiera que nutrió la rentabilidad de los principales capitales y que les permitió avanzar en un proceso fuerte de concentración y centralización del capital en la Argentina, pero que sí tuvo efectos en términos de desindustrialización. La desindustrialización implica que la Argentina tenía una industria que representaba el 30% del producto en 1974 y que hoy representa el 16%, y en donde el nivel de integración productiva que la Argentina tenía industrialmente se desarticuló, y el nivel de peso que tiene la reprimarización de la Argentina es mucho mayor hoy que la que tenía antes. Entonces, ¿y por qué pasó esto? Porque en tanto y en cuanto la acumulación, el endeudamiento privado posibilitaba la acumulación financiera, lo que había es más inversión financiera que productiva, con lo cual en la Argentina se debilitó la inversión productiva durante los últimos 30 años y consecuentemente eso te fue haciendo perder competitividad y aparte con la apertura comercial, buena parte de la estructura productiva fue arrasada por el ingreso de producción importada. O sea que acá hay acumulación financiera como fruto de la posibilidad de valorización que permite el endeudamiento en un contexto de destrucción productiva, pero que a su vez implica un proceso de concentración y centralización. Se da todo. Digamos, esto no quiere decir que desapareció la industria, quedaron sectores industriales, pero el nivel de relevancia que sobre el producto tiene la industria hoy no es el que tenía hace 50 años en la Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la presión. Efectivamente, presiones hay, pero no son solo de los organismos multilaterales, también son de los capitales locales que casualmente, como se han internacionalizado, para ellos es central el aval del fondo, para su funcionamiento como capitales que tienen que ver con un funcionamiento a nivel mundial. Del mismo modo que los capitales de las empresas extranjeras que operan en la Argentina. Para esos capitales que constituyen el bloque dominante en nuestro país, para esos capitales el tema del papel del fondo es relevante. Entonces, la presión no la hace solamente el fondo, la presión la hacen también los capitales locales que dicen hay que arreglar con el fondo. No solo dice el fondo, dice, no, los capitales locales también.
reclaman que se acuerde con el fondo. A punto tal, si vos tomás en el texto, nosotros ponemos una cosa que está demostrada hasta judicialmente, el plan digamos, del Brady, el plan financiero argentino presentado en el marco del plan Brady, fue escrito por el JP Morgan. Esto está demostrado a nivel judicial. Entonces, no es que no existen las presiones, existen y además hay funcionarios que son o fueron representantes de algunos capitales o representantes de los bancos. Muchos de los que llevaron adelante el proceso de endeudamiento en la etapa de Macri tienen un historial de haber sido funcionarios de bancos muy importantes o de fondos de inversión muy importantes que después los vas a encontrar en la salida de los capitales que hicieron una elevada renta financiera y que fugaron la guita. A punto tal de que, por ejemplo, cuando el fondo nos presta 45.000 millones de dólares en la etapa de Macri, en ese mismo momento había 45.000 millones de dólares en pesos de inversores en la Argentina que necesitaban dólares para transformar esa renta que habían hecho, entraban, compraban las Levax del Banco Central a tasas formidables y luego tenían que salir. Ahora, para salir necesitan que el Estado, a través del Banco Central, les venda dólares, porque si no, no pueden hacer el negocio completo. Digo, si la renta financiera les queda en pesos, a ellos, que son capitales transnacionales, no les sirve. Necesitan que sean dólares. Entonces, para salir necesitaban los dólares. ¿Quién puso los dólares? El fondo. El fondo permitió la salida de cerca de 45.000 millones de dólares que salieron de la Argentina a partir del financiamiento del fondo. O sea que está totalmente articulado una cosa con la otra. Por eso en el caso de lo que pasó en los últimos 2 años. Previamente, eso funcionaba con ingresos de capital privado y salida financiada con los recursos que tenía la Argentina. En el momento que no tenía más recursos, va al fondo ¿para qué? Para completar el ciclo de acumulación financiera de los principales capitales que existían en el país. Entonces, presiones hay, no son solo del fondo, también son de los principales capitales. Está demostrado judicialmente. Podemos pasar el listado de funcionarios que tienen que ver o con bancos o con grandes grupos empresarios que han integrado los distintos momentos de la historia argentina vinculada al endeudamiento. Y vos agarrás, por ejemplo, los funcionarios de economía de la dictadura militar, el 70% de los funcionarios eran integrantes de los principales grupos empresarios del país. Desde el ministro Martínez de Oz, que era el presidente del Consejo Empresario Argentino, que era el que nucleaba los holdings más importantes de la Argentina, hasta que también era presidente de Asindar en ese momento. Entonces, desde Martínez de Oz para abajo, la gran mayoría de los funcionarios eran a la vez funcionarios de los principales capitales. O capitales, cuando digo empresas, bancos, holdings de distinto tipo. Del mismo modo que hoy, cuando Alberto Fernández nombra a Antonio Aracre, que viene de ser CEO de Syngenta a nivel regional en América Latina, bueno, está poniendo como jefe de asesores del presidente a una de las principales empresas vinculadas al agronegocio en nuestro país. Obviamente, este señor tiene intereses ligados a lo que estuvo representando hasta anteayer como CEO de Syngenta. Así que hay un proceso incluso de colonización de funciones importantes del aparato estatal a través de funcionarios vinculados a la estructura del poder económico. Y en este sentido, lo que sí creo es que este fenómeno de la internacionalización financiera que da como resultado el endeudamiento, aparte hay que ser muy claros, la deuda que tenemos hoy no tiene que ver con la deuda histórica de la Argentina. Estos son los últimos 50 años. El proceso anterior, a mediados de los 70, es otra historia.
Una cosa es la Argentina, que tenía desequilibrios productivos, que por la vía de la elevada dependencia de importados necesitaba deuda en determinados contextos, dependencia de importados que era fruto de una industrialización gobernada por el capital extranjero. Es distinto eso que al proceso que se abre a partir del 76, donde a esos problemas productivos se le agrega el problema del endeudamiento y la internacionalización financiera de los principales capitales, en donde ya la guita o los dólares no los perdemos solo por que tenemos demasiadas importaciones, sino que también hay un punto que tiene que ver con el endeudamiento y lo que esto supone en términos de salida permanente de capitales. Por eso, en realidad, por eso vuelvo a insistir, hay saqueo. Cuando vos decís hay 300.000 palos que entran, hay 300.000 palos que salen y además pagamos 300.000 palos. Ese es el proceso de endeudamiento perpetuo. Y lo que sí está claro es que ese proceso de internacionalización financiera, si uno quiere pensar una Argentina distinta de cara al 2050, necesita una intervención política que lo rompa. Hay que hacer una ruptura con eso. Y esa ruptura es una ruptura de carácter político. Y hay que establecer las mejores condiciones para crear condiciones políticas que permitan dar esta discusión. Respecto a la pregunta que hacía Gonzalo, al papel de Unidad Popular en el Frente de Todos, nosotros somos parte de una estrategia política que tiene mucho que ver con los trabajadores, porque de hecho, en realidad, históricamente nacemos en la experiencia de la Asociación de Trabajadores del Estado, tenemos que ver con el desarrollo de la Central de Trabajadores de la Argentina, digamos. Ahora, la verdad es que nosotros intervenimos y participamos del Frente porque fue la única herramienta que se pudo construir en el 2019. ¿Para qué? Para sacar a Macri del Estado, que para nosotros era una prioridad para que las organizaciones populares pudieran seguir avanzando. Nosotros sabíamos que eso era una estrategia de carácter defensivo y habría la posibilidad de algunas discusiones, porque de hecho, además, la situación que se dio en materia de deuda es contradictoria. Hoy cada vez es más elocuente el tema, a punto tal de que hay 4 documentos públicos que ya no son ni tuyos ni míos, sino que es el Banco Central, es la Oficina Anticorrupción, es la Procuración del Tesoro, es la Auditoría General, que dice la deuda es irregular, la deuda debería ser nula. Después el Poder Ejecutivo, que efectivamente tiene que ver con que quienes predominan al interior del Frente de Todos tienen más que ver con parte de esa burguesía que con defender a los laburantes, terminan en lo que terminan. Por eso nosotros, si la discusión es que el Frente de Todos se termina transformando en lo que ha hecho Alberto Fernández o lo que es Massa, nosotros vamos a dar una discusión hacia adentro, ahí adentro, hasta el momento en que eso se acabe. En el momento en que tengamos la posibilidad de armar algo que sea mucho más claro, lo haremos. Ahora, los tiempos de construcción política que tiene el proceso popular son tiempos que van más allá de la voluntad de cada uno. A mí me gustaría que las cosas hubieran sido de otra manera, pero la verdad es que lo único que nos permitía terminar con Macri era el Frente de Todos, no había otra posibilidad. Si nosotros hubiéramos ido afuera del Frente de Todos, la verdad que no hubiéramos resuelto absolutamente nada. Y el Frente de Todos sigue siendo, a pesar de todo, el ámbito donde están las organizaciones más importantes del campo popular en Argentina. Por eso es que tiene sentido seguir dando la discusión hasta que todos juntos podamos armar otra cosa. En realidad, el pueblo argentino abrió una oportunidad con su voto para hacer otra cosa. Hubo contradicciones, hubo discusiones y el Frente de Todos terminó dilapidando esa oportunidad. Esa es la situación en la que estamos y estamos dando la última batalla que terminará, que por otra parte tampoco sabemos si no va a terminar con la ruptura del Frente de Todos y de que no haya paso, porque todo eso está abierto, no está claro. El Real Frente de Todos se constituyó electoralmente, después nunca se organizó políticamente, no hubo ninguna mesa del Frente de Todos que permitiera un ámbito de discusión de nada. Por eso yo fui funcionario y dije públicamente todo lo que me parecía que había que decir de un rumbo que era incorrecto desde Vicentín en adelante. Y lo planteé el tema de la deuda, el tema de los jubilados, todos los temas, a pesar de que decían, vos te tenés que callar, Bueno, nosotros sostuvimos las posiciones por las cuales fuimos parte y las vamos a seguir sosteniendo. Ahora, y
La idea nuestra es que buena parte de esa experiencia popular que hay en el frente termine caminando junta en otra dirección y consolidando un polo de acumulación política que nos permita discutir de otra manera los temas principales, uno de los cuales es sin duda el tema de la deuda. No del fondo, de la deuda. Bueno, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a los autores. Tenemos que cerrar, claramente el debate sigue abierto, creo que las segundas intervenciones ameritan todavía más preguntas, pero tenemos que cerrar, quedará para otra oportunidad, los invitamos a seguir participando de las jornadas y para quienes quieran tener ambos textos los pueden encontrar en la Feria del Libro que está funcionando en la entrada de la sede. Una sola cosa sobre el texto nuestro, porque hay muy pocos ejemplares ya, pero sí está la versión digital en la página de Red Editorial. Ahí entran, ponen el título del libro y acceden a la versión digital. La verdad que textos quedan muy pocos.